Entonces, como estrategia del Consejo Ciudad Puerto de convocar a un espacio de coordinación consultivo y de relacionamiento y de debate y de diálogo democrático sobre las inversiones en el Perú, específicamente que se darán en Chancay, esto requiere pues de que estos actores que van a participar tengan no solamente el respaldo del gobierno local, sino también el respaldo del gobierno regional y nacional en las tomas de decisiones que puedan hacer los empresarios de qué necesitan para invertir en el Perú y qué necesitan para invertir en Chancay, en el nodo económico, logístico que va a significar Callao, Lima. Pasando por Ancón también, ¿no? Ancón, pues, Ancón, claro. Lima, Ancón y Chancay, ¿no? Entonces, esta reunión, lo que va a ser una reunión de actores, va a permitir el debate, ¿no? Y el tema de ir zanjando el proceso de la construcción de la ciudad puerto y de ellos resolver también sus necesidades como la sociedad civil. Entonces, este espacio democrático participativo va a requerir, pues, de que se garantice la gobernanza no solo local, sino también nacional. Esta gobernanza tiene que tener un vínculo con el Congreso de la República de estos vacíos legales y de estas reformas que el Estado tendría que hacer, ¿no? En el tema no solo geopolítico, sino de este proceso de superar estas brechas y estas barreras que tenemos con China y Perú, con Estados Unidos, con el mundo y todo lo que va a significar el desarrollo de este anillo económico comercial de Chancay hasta Brasil. Claro. Entonces, estamos hablando pues de cosas más profundas del país, donde se van a tomar algunas decisiones y por eso este espacio no solo va a ser local, sino también nacional. ¿Y cómo lo han tomado los concejales al momento que esto se ha llevado? Porque entiendo que ya ha pasado por comisiones, ya está prácticamente expedito el proyecto de ordenanza para que pueda el gobierno municipal poner en marcha el consejo. ¿Cómo ha sido el proceso al interior del consejo municipal? El consejo municipal ha venido recibiendo algunas orientaciones, algunas charlas. Vamos a pasar recién el día 9 de este mes la propuesta de la ordenanza municipal para la implementación del Consejo Ciudad Puerto. No es una cosa acabada. No. En el tema de los procesos, tú sabes que en el Estado todo funciona por proceso y el desarrollo es un proceso. Entonces, en esta instancia de regulación del espacio, de la gobernanza, requiere pues de que tenga que ir modificándose o actualizándose o ajustándose la ordenanza, ¿no? Entonces, nosotros como gobierno local, esta gestión 23-26, vamos a dejar instalado el Consejo de Ciudad Puerto. Ahora requiere y demanda de un alcalde con una visión mucho más nacional y de futuro, y que los regidores que vengan tengan que hacer todo el seguimiento, monitoreo, participación de esa creación de la ciudad puerto, ¿no? Nosotros vamos a dejar una instancia ejecutiva que es la Agencia de Desarrollo Económico Local para poder garantizar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Ciudad Puerto. ¿En qué se sustenta este órgano de coordinación, esta Agencia de Desarrollo Económico Local? El articulador, ¿ves? ¿No? Es el articulador. El articulador. Pero eso quiere decir que también va a tomar, digamos, va a ser el receptor de fondos, digamos, de la empresa privada, de todo. Pero ¿y del presupuesto público también? También. Mira, ¿qué pasa? Nosotros tenemos ahorita el Fondo Social. ¿De acuerdo? Que ya van a aprobarse, ¿no? Entonces el reglamento. Tenemos el tema del PDU, la cartera de proyectos PDU. Tenemos la cartera de proyectos del Plan de Desarrollo Local Concertado. Tenemos los proyectos del Plan de Acondicionamiento Territorial. Tenemos la cartera de proyectos a nivel nacional, multisectorial, para responder las necesidades de todos los ministerios. Entonces, además, tenemos cartera de proyectos de las empresas privadas. De acuerdo. Entonces, todas estas carteras de proyectos tienen que articularse en cuanto al proceso que se va a hacer la inversión en el territorio. Entonces, la Agencia de Desarrollo Económico Local va a ser el facilitador. Es el articulador y facilitador
para poder conducir las facilidades, ¿no?, de promoción, ¿no?, de la inversión en el territorio. Y va a canalizar, resolver las necesidades de la sociedad civil, de toda la población, en el tema de articular no solo los proyectos públicos del presupuesto participativo, sino los proyectos nacionales y de la empresa privada. Esta Agencia de Desarrollo Económico Local es una instancia, es un equipo técnico. Es un equipo técnico que está bajo la conducción de la gerencia municipal. No, va a depender de en la primera etapa. En la primera etapa. Estamos en la fase 1, pues, ajá, ¿no? Como decía. Para crearlo y que funcione. Vamos a empezar al piloto. De acuerdo. ¿Y cuál es la visión? ¿A dónde debe llegar esa agencia? ¿Al despacho del alcalde? El alcalde, como parte importante de la mesa de trabajo, porque quien preside el Consejo Ciudad de Puerto es el alcalde. Entonces, como autoridad máxima local, él es el que va a asumir los acuerdos que se tengan que hacer ahí en ese Consejo Ciudad Puerto. Y estos acuerdos tienen que tener un soporte técnico, ¿no?, de profesionales, incluso con idiomas, ¿no?, con profesionales de conocimiento del mundo para que puedan garantizar, como el tema de lo que elaboraron el PDU, para que puedan responder a estas demandas de la empresa privada. Es fundamental porque... Privada nacional e internacional. Exacto. Es fundamental porque en las dos iniciativas en papel, tanto la de Callao como la de SLAI, no tiene esto. No existe la interfase de gestión. Así es. ¿No? Y la interfase de gestión es dinero. Así es. O sea, ¿no? Es dinero. Pero el Consejo de Ciudad Puerto no puede ejecutar... No, es un órgano de coordinación. Pero sí la municipalidad a través de la agencia que es el articulador. Sí. O sea, ahí hay una innovación. Sí, es el facilitador. Es el facilitador. Articulador. Eso es muy interesante. De acuerdo. Eso por ejemplo, el caso del Fondo Social. Por ejemplo, el caso del Los proyectos que van a ir al Fondo Social, que es el área de influencia directa. Pero no es el único, porque acabas de enumerar... No, varios. Son varias carteras. Varias carteras. ¿No? Son varias carteras. Muy bien. Entonces, ya para terminar esta parte, bueno, queda claro, el Consejo Ciudad Puerto, como ya lo ha venido trabajando este gobierno municipal, tiene propuestos 9 representantes. Esto ha quedado en la discusión con el Consejo Municipal. El pleno del Consejo Ciudad Puerto está compuesto por 9 integrantes. ¿Eso se está cambiando o todavía se está discutiendo? Mientras se apruebe por ordenanza, empezaremos con eso. Ya, de acuerdo, los 9 integrantes. Claro, en el camino... Claro. Sí, la Secretaría tiene que estar propuesta, pero la tienen que aceptar en el estatuto del Consejo. Ya viene el tema ya de reglamento. Pero eso viene en el estatuto, o sea, ya después. Claro, no con ordenanza, sino con... Reglamento interno del Consejo Ciudad Puerto, ¿no? Pero ya, a nivel de ordenanza, sí van los 9, ¿no?, que se ha propuesto. Salvo que en la discusión del... Por voluntad política. Por voluntad política, ¿no? Voluntad política. Y lo otro importante para cerrar... Aparte, claro, que ya están planteadas sus funciones, son las comisiones temáticas. Y esta parte de las comisiones temáticas son las que responden a la agenda AIBP, a la agenda internacional. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, justamente en esa lectura de experiencia Ciudad Puerto, hemos visto cómo estas ciudades puerto también han ido evolucionando. Así es. Claro, esas ciudades puerto tienen 500 años, tienen 100 años. Y han pasado por todas sus etapas. Pues. China mismo, con sus 60 años, ¿no? Entonces, han pasado por sus procesos que realmente es impresionante cómo estas temáticas también han ido evolucionando, ¿no? Por ejemplo, en los eventos que se ha tenido, ¿no? Se ven temas ecológicos, climáticos, financieros, económicos. Así es. Se ven el tema de reaprovechamiento de los muelles, impacto a los cambios climáticos. Hay un tema... Incluso tensiones geopolíticas. Sí, hay un tema dentro de las 5 mesas temáticas del Consejo Ciudad Puerto, que como recordarás lo discutimos mucho con Jania cuando estuvimos trabajando, y era el de la primera mesa sobre reforma institucional del gobierno local, que además fue un planteamiento tuyo, que comenzamos a trabajar. Cuéntanos de eso, ¿por qué es importante que el Consejo Ciudad Puerto, en una de sus mesas temáticas, se vea el de la reforma institucional del gobierno local? ¿Y qué implica todo eso? Sí, en este debate político, porque debe ser parte de la agenda electoral en Chancay. Debería, ¿no? Tiene que ser parte de la agenda.
electoral, el tema de la ciudad-puerto, en cuanto que decíamos, como decía al comienzo, que es un tema estructural y es un tema de superar el pragmatismo y el tema sistémico de la corrupción en cuanto a la perspectiva de construir una ciudad-puerto en Chancay, en el Perú. En ese sentido, nosotros decíamos en el debate que era necesario hacer 3, 4 frentes que permita al gobierno local ir construyendo, ¿no? Un tema era el tema institucional, el tema económico, desarrollo económico, el tema de la seguridad y el tema de cómo nosotros podíamos ver esta comunicación abierta, ¿no? Con la comunicación abierta con respecto a no solo los actores locales de Chancay en la gobernanza, sino la gobernanza nacional. Entonces, esta comunicación abierta de la gobernanza era lo que nos permitía a nosotros garantizar la sostenibilidad de la propuesta en ese futuro del Consejo Ciudad Puerto. Entonces, en cuanto al tema del frente institucional que es del gobierno local, nosotros tendríamos que iniciar una inversión en el capital humano que son los funcionarios, en elevar la competitividad de respuesta a ese proceso de construir la ciudad puerto. Y trabajar con KPIs que permitan hacer la medición por eso de la tenemos mejora el convenio de gestión con ONU Habitat para ver los indicadores de calidad de vida. Y tenemos también el tema de cómo vamos a ir generando esta actividad del capital humano en cuanto a las reformas o exigencias de la currícula escolar en la provincia de Huaral, por lo menos como piloto, ¿no? En el plan educativo local para el empleo. El tema de patrocinios que tendríamos que ir asumiendo como gobierno local en la promoción del empleo de la gente, de los trabajadores, el tema de la seguridad y de la previsión social, el tema de desarrollo económico, ¿no? Entonces, hay diferentes frentes que van a requerir la participación de resolver asuntos locales. Por eso esas mesas temáticas que son orgánicas son muy importantes. Y hay una, aparte de la reforma institucional, otra en la que recuerdo que hemos conversado mucho y discutido mucho, es la que tiene que ver con gobernanza, pero con una visión social. Así es. Como hace un rato tú acabas de mencionar, los puertos han pasado por su historia, ¿no? Así Entonces, nos contaba la historia que en el siglo XVIII, XIX, los puertos estaban abiertos a la gente. En el siglo XVIII, dice, pero hacia finales del siglo XIX los puertos se cerraron. Ahí aparecieron las vallas, los puertos encerrados en grandes vallas eléctricas, para que el pueblo no tocara el puerto, ¿no? Y eso se ha mantenido por décadas, pero ahora otra vez ha salido esta visión internacional de que el puerto se tiene que abrir. Eso con los chinos no es tan fácil. No. En realidad con nadie, ¿no? Sobre todo cuando son megapuertos. Pero si físicamente no se logra eso, por lo menos socialmente sí. Entonces, Chancay tiene un tejido social muy importante. ¿Sí? Tiene un tejido social compuesto por muchas organizaciones sociales, vecinales, de vivienda, etcétera. Cámara de Comercio. Cámara de Comercio, pueblos jóvenes. Entonces, ¿cómo se ha pensado ahora que la municipalidad va a dejar este gobierno local, esta gestión, le va a dejar para el futuro esta herramienta de gobernanza y gobernabilidad respecto del desarrollo de la ciudad y el puerto? ¿Cómo se está pensando la relación con la gente, que para el alcalde Juan Álvarez es muy importante, y su participación en el Consejo Ciudad Puerto? Porque vemos de que se ha incluido participación de las organizaciones sociales de base en el Consejo Ciudad Puerto. ¿Cuál es la visión que ha puesto ahí esta gestión innovadora en Consejo Ciudad? Porque muy pocas veces se ha visto que se ponga en el Consejo Ciudad Puerto a las organizaciones sociales de la ciudad. Claro. Aquí, por ejemplo, nosotros en el año 97 trabajamos la Agenda 21. En el 97. Hemos tenido gobiernos locales progresistas también. Entonces, la dinámica del tejido social siempre ha sido activo durante la historia de Chancay. Hemos vivido experiencias de pesca industrial a través de los sindicatos, tenemos experiencia de sindicatos en las cooperativas de antes. Hay cultura política. Hay cultura política, hay participación ciudadana en todos los asuntos públicos. Esa es una experiencia que nosotros hemos tenido
como fortaleza. Entonces no tendría sentido que esté fuera de esta iniciativa. Así es. Entonces, hay muchas instituciones vivas en Chancay. A partir de la construcción del puerto se han organizado muchas asociaciones de pescadores artesanales, incluso civiles, para poder ser grupos de interés, ¿no? en el tema de la participación con el puerto. Entonces, quiera o no, esta experiencia ciudadana histórica de valentía y coraje que siempre han tenido los chancayanos con el Perú, se repite nuevamente ahora con este puerto, porque nosotros siempre hemos sido puerto, siempre hemos tenido nuestro puerto. Entonces, siempre ha sido una ciudad portuaria. Siempre ha sido una ciudad portuaria. Ahora cambia el concepto de ciudad-puerto con otra lógica, ¿no? Con otra fuerza. Porque estamos en una sociedad global. Las tecnologías no existían antes, ¿no? El ciberespacio en los actos comerciales portuarios tampoco existían. Ahora el tema financiero es otro sistema, ¿no? Antes en efectivo, ahora es el espacio y el mundo financiero. Entonces, además de otros espacios que se están abriendo en el comercio, ¿no? Entonces, y nosotros estamos muy lejanos a esa experiencia y a esa vivencia. Estamos en ese aprendizaje. Entonces, nuestros actores locales, como autoridades locales, no tenemos el mundo todavía en nuestra mano. Nosotros podemos escuchar, ver por internet las otras ciudades, pero no hemos ido a conocer, a vivir y a descubrir que otras ciudades puertos han evolucionado y que han ido en conjunto, ¿no? La gente y todo el movimiento comercial portuario en el aprovechamiento de oportunidades. Acá nosotros recién vamos a descubrir esas oportunidades y vamos a ver cómo la vamos a aprovechar. De acuerdo. Y en función a ese proceso nos demandan muchos conocimientos, muchas habilidades y competitividad para resolver esos factores de la globalización, que es las tecnologías, los niveles de productividad, el tema cultural, el tema de la seguridad, porque ya se vienen otros procesos de criminalidad de otro estilo, ¿no? Porque viene el tema de la actividad portuaria en la historia también siempre ha tenido su tema de seguridad. Ya no son los rateritos de la Plaza de Armas, pues. No, ya no son los piratas. Ya el carterista, el pirañita. No, los piratas. Ya no ahora vienen los sicarios. Ahora vamos a ver otro tipo de seguridad que tenemos que resolver, ¿no? Entonces, de acuerdo. Entonces, este capital humano, que es la sociedad, el tejido social que va a sostener la convivencia y la armonía de la futura ciudad-puerto, tiene que tener esas condiciones favorables de invertir nosotros en cultura, esparcimiento, recreación, la salud de la gente, la educación de la gente, la seguridad vial, el tema del acondicionamiento para que la gente se sienta feliz en sus hogares, no infeliz, sino feliz. Cada día que se levante con alegría y con ganas de vivir. Entonces, los gobiernos locales sí tenemos esas tareas de resolverlas. ¿Cuáles son los siguientes pasos? A ver, vamos a ordenarnos un poquito en cuanto a lo que queda de tiempo de la gestión y que además, como tú bien sabes, ya en el último año de la gestión se acorta un poco el tema, hacia el final del año ya estás en entrega de información, en rendición de cuentas. Entonces, como que tenemos unos 6 meses para poder mover, agitar el panorama local para que esto funcione. Siguientes pasos, Ana María, se aprueba la ordenanza y qué bien. Ya. Ahí tendríamos que diseñar la hoja de ruta, ¿no? En cuanto al tema de corto plazo y mediano y largo plazo, en cuanto que lo que podamos hacer y lo que tengamos que dejar para que continúen. El tema de esa continuidad va a demandar, bueno, el tema de recursos públicos y de los acuerdos que se tomen, ¿no? En las rendiciones de cuenta. Nosotros tenemos 2 fechas de rendición de cuenta, que es ahora en abril o en mayo y en septiembre. En septiembre, claro. Esos son los acuerdos que tendríamos que dejar ya instalados del proceso que estamos viviendo como institución municipal frente a esos retos y desafíos que tenemos como paradigma de modelo de ciudad-puerto, en el sentido de ir instalando ese proceso. Entonces, ahí nosotros en este proceso de transferencia no solo va a ser, como todas las municipalidades, el tema de dejar los archivos, los proyectos en curso, sino es el tema estratégico, ¿no?, de esta sede de Sociedad Global Logística
la futura ciudad-puerto, en el tema de la institucionalidad. ¿Qué es lo que le tiene que quedar a la como ciudad? fortaleza del desarrollo? Quizás habrían que crear otras instituciones, porque se están creando en Chancay las cámaras de comercio, las asociaciones de transportistas, se están creando instituciones. Y se va a fortalecer más Y conforme se tiene que crezca fortalecer. el flujo de comercio internacional. Claro, por ejemplo, el CODISEC tiene que fortalecerse, ¿no? Por el tema de la seguridad, pero ya no va a ser solo el CODISEC, tiene que generarse una instancia del tema de la seguridad, de la defensa nacional en el país, con una sede en Chancay, con respecto al tema territorial, ¿no? Entonces, el tema de la franja. Y ya ahí entramos costera, a temas geopolíticos también. También, ¿no? Son instituciones. Son instituciones. Incluso el gobierno local tiene que ver el tema de la sostenibilidad de los actores que son impactados en la franja marino-costera, que es la pesca artesanal. Así es. Y el tema de la mitigación, rehabilitación, conservación de los ecosistemas, y el tema de cómo se va a garantizar la convivencia social en el uso de los espacios públicos. Perfecto. Mira, nosotros, son otras estrategias. Está bien, pero mira, nosotros tenemos en nuestra mano la carta abierta del alcalde, que en breve, en pronto se dará a conocer, y es una carta donde el señor alcalde anuncia la creación del Consejo Ciudad Puerto, plantea una agenda concreta, ¿no? Que es la que tú también nos estás mencionando. Entonces, estamos frente a un hecho consumado. Sí. O sea, el Consejo Ciudad Puerto se instala, ¿no? Necesitamos instituciones democráticas, que es el sostén de la sociedad, y es débil en el Perú. Y ese es el principal mensaje que quiere dar este gobierno local. O sea, necesitamos crear esta instancia democrática, así es, pero ejecutiva. Ejecutiva. ¿No es cierto? Que es diferente a la Comisión Consultiva de Chancay. Que es, claro. Y que es una institución también. Que es una institución, pero donde ciertos notables acompañan al alcalde. Para el diálogo. Para el diálogo, ¿no? Pero esto acá es... Diálogo y gestión. Pero esto es chamba. Este es estructura. Esto es estructura, porque además depende orgánicamente bastante del trabajo de tu despacho, de la gerencia municipal. Así es. En ese sentido, y como último tema a tocar en esta interesante entrevista, Ana María, bueno, ya que está en manos de la gerencia municipal, o sea, en tus manos, el que esto se haga realidad y funcione, ¿no? Acompañando a la visión política del alcalde, ¿qué mensaje le das a la población de tu distrito? Pueblo de Chancay, la tarea no es fácil. Se tiene que hacer un proceso. Y este proceso nos hace responsable a todos los habitantes, desde el niño que nace hasta el ciudadano que se va. Eso requiere que nuestras inversiones sean dirigidas al ser humano. La prioridad es nuestra gente. Las oportunidades las van a dar las empresas privadas, nacionales y extranjeras. Estamos en el camino. No podemos evadir. Requiere que nuestras fortalezas se conviertan en elegir autoridades responsables, en exigir al gobierno local equipos competitivos profesionales. Se requiere voluntad política dialogante democrática para hacer consenso no solo local, sino regional, nacional, en cuanto a resolver la organización territorial, y que el ordenamiento va a ser de aprovechamiento no solo de China, sino también debe ser del Perú. Vuelvo a decirlo, ¿no? Eso es lo soberano. Vuelvo a decirlo. La riqueza no puede pasar por el Perú. La riqueza tiene que quedarse en el Perú. Si China se llevará el 50% y otros países, como dice este experto mexicano, de ese 50%, ¿cuánto le tocará al Perú? El cambio no solo es de la población, sino también de la empresa privada, de visualizar la transformación del país a través de actividades de alta tecnología e industrial que permita el empleo a los chicos, y a los jóvenes y a las nuevas generaciones. El cambio cultural que va a sufrir el Perú a través de China en el Perú ya no solo es pluricultural, va a ser un cambio de hermanamiento. No podemos entrar a la guerra
no podemos entrar a la confrontación. Tenemos que ser civilizados en una realidad de forjar ciudades-puertos. El forjar ciudad-puerto va a garantizar la vida, la salud, el desarrollo de nuestros niños, que por ellos estamos. Entonces, llamo a Chancay, al Perú, que se ponen manos a la obra.